Hoy quiero que hablemos de lo bonito, lo alegre, lo triste y vergonzoso, lo que nos produce enojo o aquello que nos place más en términos políticos. Hola, mi nombre es Ivonne Borges, estoy hablando sin miedo, sin culillo a lo político y hoy vamos a hablar sobre persuasión política. Lo primero que quisiera señalar, o el primer gran punto de este video, es que existe una arquitectura emocional vinculada a lo político. Dentro de esa arquitectura emocional vinculada a lo político, lo primero que tenemos que revisar es que en el contenido multimedia de hoy en día existe una serie de dispositivos de apoyo para la creación de contenido, y uno muy famoso son los B-roll o imágenes de archivo, que son imágenes de apoyo para reafirmar lo que vamos diciendo en nuestros diferentes contenidos, sobre todo visuales. Pero lo cierto es que en términos políticos, esas imágenes de archivo no son neutras. Cada imagen, cada sonido, cada gesto está diseñado para despertar nuestras respuestas emocionales. Hoy en día, 2025, pero desde hace muchísimos años, se viene utilizando estos mecanismos de persuasión política para incidir directamente sobre la opinión pública, sobre lo que cualquier persona puede estar pensando o opinando sobre algún tema o fenómeno en específico. Esto debido a que las emociones fuertes que nos provoca la política pues son fácilmente agregables en un conjunto de variables y por tanto pues son fácilmente también moldeables y dominables por ciertos grupos de interés. Parte de esos grupos de interés podrían ser las mismas personas que están trabajando en la política como la conocemos, esa política de dirigentes políticos, esa política de los partidos políticos o de los puestos gubernamentales, y que por supuesto luego se combina respecto de diferentes medios de comunicación como los medios de comunicación tradicionales o las redes sociales. Se ha venido utilizando muchísimo en el marketing político o en la consultoría política el despertar las fuertes emociones del público, porque resulta que son más efectivas para movilizar esa opinión pública o para dirigir las elecciones de las personas que los elementos o los argumentos un poco más traídos desde la razón, desde lo dialógico y desde el lenguaje. Y hemos venido aprendiendo de esta forma a dirigir nuestra atención hacia aquellos elementos de discusión política que despiertan esas fuertes emociones como la alegría, la tristeza, la rabia, la indignación. Y por supuesto nos hemos alejado de la discusión desde lo racional. Como yo hablo desde la micropolítica, también ese aprendizaje social y esa suerte de cambio cultural también se ha venido representando en los escenarios cotidianos. En nuestras familias, por ejemplo, las discusiones orientadas a partir de la emoción, digamos, en las discusiones entre nuestras parejas o respecto de nuestras hijas e hijos, también tienen ese toque emocional que finalmente terminan orientando una decisión. Por ejemplo, dejar ir a su hija adolescente a una fiesta o no. Pueden existir muchos argumentos racionales, pero al final seguramente va a pesar lo que como familia en conjunto se ha definido desde el punto de vista emocional. Pero en lo político eso tiene un reflejo súper claro. Yo que he venido revisando contenido para poder hacer mi mismo contenido, me he encontrado con videos que se producen con una alta calidad de imágenes de archivo, pero cuya descripción, cuya narración no se compagina con esas mismas imágenes. Voy a presentarles un ejemplo. En este ejemplo lo que estamos viendo son las imágenes de una protesta social, a la cual le voy a introducir como la siguiente narración, música y toques específicos. Nuestro país cae en manos de la peor locura política. Intenso, ¿no? Ahora escuchemos este. Nuestro país por fin está despertando y las masas
han logrado cambiar todos aquellos problemas que les había oprimido durante años. Es exactamente la misma imagen, el mismo video de archivo, pero el contenido específico de ese video y sobre todo la narración y lo que yo le presenté seguramente incide en la forma como alguien puede acercarse a ese contenido político, pero desde el punto de vista emocional. Por eso, al principio del video mostré una suerte de imágenes contradictorias respecto de las emociones que yo iba lanzando. Porque si lo miráramos desde el punto de vista racional, no tiene mucha lógica. No es tan lógico, por ejemplo, presentar una carita triste cuando estamos hablando de felicidad. Y sin embargo, en el contenido político, esta es una de las acciones más frecuentes, precisamente porque está relacionada con la persuasión política. Hace unos días, estamos en mayo de 2025, se suscitó una suerte de discusión en algunas redes sociales en Colombia porque una creadora de contenido, que su nickname es como me dicen Mar, y que trabaja con un medio de comunicación que se llama Desigual, le hizo una entrevista a la precandidata presidencial Vicky Dávila. Me dicen Mar ha sido tradicionalmente una creadora de contenido defensora del feminismo. La funa o la crítica que recibió esta creadora de contenido pues tuvo que ver con que en sus redes sociales defiende el feminismo de una manera muy radical, pero cuando fue a preguntarle a la candidata, pues parecía que más que un tigre era un gatito pequeño hablando con una poderosa leona. Y lo que a mí me parece es que todo esto está detrás de una gran estrategia de persuasión política, precisamente orientada por lo que serían como la nueva ola de marqueteros políticos, que venden justamente una filiación emocional más allá de los argumentos. La funa vino asociada a la carne de cañón y no a identificar el cañón. Toda una estrategia política para acrecentar la afinidad hacia esta precandidata. Pero sigamos evaluando el asunto de la persuasión política un poco más de cerca. El segundo punto que quiero traer a su consideración es el de los sesgos cognitivos como atajos mentales vulnerables. Y lo que quiere decir es que los sesgos cognitivos son atajos mentales rápidos para poder tomar también una decisión rápida acerca de aquello que nos conviene o no nos conviene. Y no voy a entrar a profundizar en lo que es un sesgo y cómo fue un mecanismo desarrollado evolutivamente, ni cómo está presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Lo cierto es que como seres humanos tenemos sesgos en permanente y esos sesgos pues sí van orientando nuestras decisiones. Esos sesgos, cuando estamos hablando de lo político, pues también dirigen nuestras decisiones políticas y mucho más si están afianzados por esos mecanismos emocionales. Así que, por ejemplo, respecto del sesgo de disponibilidad, las noticias que vamos viendo día a día, pues van reforzando ese mismo sesgo de qué es lo que está pasando en el mundo. Si las noticias nos están presentando que todo va mal, todo va peor, todo está mal, pues tendemos a creer que eso es lo que está sucediendo en la realidad real. Es por eso que los medios de comunicación usualmente amplifican ciertas voces, mientras que, digamos, disminuyen el volumen de otras voces, sobre todo de voces alternativas, y ponen mayor acento en aquellas noticias que consideran son más afines a sus propias intenciones e intereses políticos que a una intención de información del público en general. Por eso la persuasión política se sirve un montón de los medios de comunicación, tanto tradicionales como ahora las redes sociales. Y se utilizan a partir de unos mecanismos de mercantilización de las emociones, que creo que es un tema del que voy a hablar después. Hay un área del conocimiento que se llama neuropolítica y que emergió hace bastantes años ya, que precisamente se encarga de estudiar cómo esos atajos mentales nos permiten tener un mayor logro en términos de resultados de la política electoral y que al final terminan emergiendo como decisiones inconscientes de la población. Este es un elemento del que desde la filosofía ha hablado el profesor Byung-Chul Han, especialmente, o donde yo lo leí, en su libro Psicopolítica.
y es precisamente cómo ahora los algoritmos llegan a apoderarse de este tipo de raciocinios que tenemos los seres humanos a un nivel absolutamente inconsciente. Pero pues bueno, ahí les estoy dejando como el Wikipediazo desde donde se puede entrar como a revisar este tema en mayor profundidad. Que Wikipedia es como una manera de entrarle, una primera forma de entrarle a los temas. Por supuesto, la otra sería inteligencia artificial, pero sigo confiando un poquito más en lo que está en Wikipedia escrito de manera humana, así contenga errores. Ahora, el tercer punto asociado al debate de la persuasión política tiene que ver con cómo las redes sociales han contribuido a amplificar unas voces que históricamente habían sido silenciadas, pero también nos han llevado a un escenario de extrema polarización política, y eso es algo de lo que también he venido hablando en varios videos y en varios momentos. La polarización política, teniendo en cuenta lo que acabo de decir de la persuasión política, pues sirve y surte sobre todo a las personas profesionales de la política, es decir, aquellas que buscan un puesto dentro del gobierno. Esos mecanismos de persuasión, que al final son mecanismos de comunicación política, lo que han hecho es reforzar este sesgo de disponibilidad, pero también de confirmación, en donde hay un grupo de personas que son las que hacen todo bien y un grupo de personas que hace todo mal, o refuerzan su propia idea de grupo. Y pues uno de los mecanismos más certeros para orientar las decisiones políticas en términos de esos sesgos, esa persuasión y esa comunicación política, el enaltecimiento de su propio grupo, o sea, hacia el interior de manera endógena, y la crítica o el ataque a aquellos que no están de acuerdo con su propia posición, que es justamente el ataque al exogrupo. Ahora, si vivimos en una sociedad violenta, es súper efectivo atacar al otro. Es decir, como en Colombia y algunos países de América Latina, a causa tanto del narcotráfico como de las guerras y los conflictos internos, donde nuestra violencia es más o menos estructural, pues tener un enemigo a la vista siempre resulta altamente eficiente. Pero por ponerle un ejemplo súper claro, en cualquier ámbito de decisión política puede operar este ataque hacia el otro. Entonces, por ejemplo, si han aumentado los niveles de inseguridad en una ciudad, seguramente las campañas políticas de quienes quieren dirigir esa ciudad pues se van a dirigir hacia atacar la delincuencia común, hacia tener unas mayores medidas policivas, hacia contrarrestar los grupos delincuenciales o aumentar el pie de fuerza policial. Y eso dirige directamente la atención hacia las emociones de la opinión pública, que puede llegar a elegir una candidatura única y exclusivamente por esa razón. Ahora, en contextos que no son tan violentos, lo que resulta altamente efectivo es enaltecer lo que nos hace únicos, enaltecer lo que somos. Es probable que este sea el caso de los Estados Unidos con Trump. No necesariamente es una sociedad estructuralmente violenta, aunque tienen problemas de violencia, de racismo y de otro tipo de violencias y de sesgos, pero el mecanismo de activación emocional hacia enaltecer lo que nos es propio, pues es lo que precisamente pudo haber dirigido las elecciones de los últimos años. Por eso el eslogan de Make America Great Again, es decir, hacer de nuevo América grande, y perdonen mi nivel de traducción, justamente refuerza el mecanismo emocional donde parece que hemos perdido algo y no tenemos muy claro por qué o quién es el enemigo a la vista. Ahora, el cuarto elemento de la discusión sobre la persuasión política tiene que ver con esa falsa dicotomía entre la razón y la emoción. Acá quiero señalar que ya Orlando Falsborda había hablado de los seres sentipensantes. Y justamente acá en Cinculillo, en uno de los podcasts con un profe que, digamos, vivió y sufrió el tema de la precarización docente en la sede de La Paz, él también nos hablaba de
él mismo como un ser sentipensante. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Lo que quiere decir es que como seres humanos nos es no solamente difícil, sino casi imposible separar nuestras emociones de nuestras razones. Si lo pensáramos desde la complejidad, pues existe un continuo entre aquello que racionalmente procesamos del mundo en el día a día, pero también aquello que emocionalmente nos mueve y nos conmueve. Así como también existe un continuo frente a nuestro subconsciente o nuestro inconsciente. De manera que somos seres completos, somos seres que tanto razonamos como sentimos. Esa falsa creencia de poder separar la razón de la emoción nos hace mucho más vulnerables. Este es, digamos, un prejuicio. Nos hace vulnerables precisamente a ese tipo de comunicación política y de persuasión política que está asociado justamente a las emociones. Cuando creemos que podemos disociar las emociones de la razón y nuestras decisiones políticas realmente están basándose en esas fuertes emociones, estamos haciendo de un lado la razón precisamente. Creemos que sí hay un mecanismo racional, pero porque hemos caído en la trampa de la persuasión política y esos mecanismos de comunicación política. Y por supuesto y seguramente también habremos caído en el camino de la polarización. De manera que nuestras decisiones se basarán solamente como en una especie de pulsómetro entre aquello que consideramos justo o injusto o aquello que consideramos en términos también superbinarios, bueno o malo. Es decir, no tomamos en cuenta alguna suerte de datos que son objetivos. Por ejemplo, si en el marco de un gobierno en particular alguna o algún gobernante realmente realiza una acción que protege a la población, que nos permite avanzar hacia ciertos objetivos comunes, si hemos caído en esa trampa de el prejuicio y de esa falsa dicotomía entre la emoción y la razón, por más de que los datos, por más de que las evidencias, por más de que los relatos, por más de que todos los hechos indiquen que esa o ese gobernante hizo las cosas bien, pues quienes están en la otra orilla del espectro político, a quienes les han afianzado esa polarización a partir de la persuasión política, pues van a pensar que eso es mentira y no les va a importar que haya ningún argumento en contrario. En ese punto nos encontramos o nos enfrentamos frente a dos fenómenos que son también altamente peligrosos, donde, por ejemplo, las candidaturas dependen mucho de su nivel de producción. Primero, su nivel de producción para aparecer en medios de comunicación y redes sociales, que es como el caso que les acabo de contar de Me Dicen Mar, pero también incluso de la apariencia de las personas que son candidatas, que es un elemento que realmente no debería estar presente. Hay personas que dicen que es que si les gusta que su candidata o candidato parezca que esté limpio y que sea una persona que se vea de cierta forma, que se vista de cierta forma. Pero pues es claro que ahí no hay, pues digamos, una mediación de razonamiento más allá que simplemente la imagen. Y lo segundo es que esta suerte de prejuicios y esta suerte de sesgos que afianzan esos mecanismos de persuasión política, pues son cada vez más presentes en el contenido que consumimos. De manera que abren una puerta hacia las falsas noticias, los deepfakes, o hacia discursos muy extremistas que en realidad están disfrazados de información. Son también como todas las opiniones, etc. A lo que voy es a que cada una y cada uno deberíamos poder activar nuestros mecanismos de pensamiento crítico para poder distinguir aquellos elementos que realmente pueden ser una información de los que solamente serían un discurso que busca polarizar y que busca movernos a partir de las emociones y no necesariamente de la razón. Hay cosas que son súper interesantes en este que es el siguiente punto, que tiene un nombre muy técnico, pero que ya les voy a explicar en qué consiste, hacia un empeño multidimensional como alternativas desde la complejidad. Si bien el asunto de la persuasión política es muy delicado, es cada vez más frecuente, se amplifica un montón desde los contenidos que producimos y que consumimos, existen unas
alternativas muy concretas hacia las que podemos ir caminando conjuntamente. Lo primero, efectivamente, es reconocer que la política es multidimensional. Es imposible creer que solamente vayamos a dirigir nuestras decisiones a partir de la emoción, pero tampoco solamente a partir de la razón. Nuestros juicios morales son válidos, pero también tenemos que ser conscientes de que, o más bien monitorizar, que no exista una falsa superioridad moral en esos juicios y percepciones morales individuales. La política y los elementos que hacen lo político y las decisiones políticas van cruzados de elementos económicos, de elementos técnicos, científicos, emocionales también, de justicia social y otra serie, digamos, de elementos que hay que considerar en cada momento. Pensar la política de manera multidimensional ya es un primer paso individual de avance hacia como prender el monitor respecto de qué es lo que puede significar esa persuasión política. Ahora, lo siguiente, que es como una propuesta o un andar que puede ser súper polémico, es que en realidad la micropolítica y cómo se desenvuelve la micropolítica en las comunidades es muy importante para evitar esos sesgos y evitar ser presa de la persuasión política per se. Y es que cuando interactuamos en nuestras comunidades nos relacionamos con las otras personas y efectivamente desarrollamos unos mecanismos de conversación, de diálogo y de llegada a acuerdos, pues aprendemos a ser extremadamente tolerantes. Porque lejos de las pantallas sabemos que las personas tienen opiniones distintas, pero como hacen parte de nuestra misma comunidad, pues tenemos que aprender a aceptarlas, a lidiar con ellas y de repente discutir frente a esas opciones o decisiones distintas del modo más cordial y amable posible. Porque si estamos buscando un camino común, un desenlace común, de nada sirve que tengamos peleas internas en nuestras microcomunidades políticas. Acá les voy a hablar del modelo suizo de los referendos o de la democracia directa. Y sí, ya en un video cuando hablé sobre Australia llegó un troll a decir te estás comparando con Australia, no sé qué, lo cual me parece un pensamiento absolutamente colonialista. El modelo suizo lo que hace es que en ciertas instancias y en ciertos momentos la gente, la población vaya directamente a votar por referendos, a tomar las decisiones que le competen. Digamos que es un mecanismo que refuerza la autoridad del constituyente primario, que son las personas, las y los ciudadanos que hacen parte de un Estado como lo conocemos hoy. Acá les voy a mostrar que esto existe de verdad. ¿Sí? Este es como una agencia suiza, ¿no es cierto?, que habla sobre cómo funciona esa democracia directa en Suiza. Porque parece que es un tema que se busca mucho. Solamente voy a leerles un pedazo. A muchas personas en el mundo les gustaría que se celebraran en su país votaciones como las que se realizan en Suiza hasta 4 veces al año a nivel nacional, pero son muchas más a nivel local. Las primeras citas a las urnas se celebraron hace más de 100 años y hasta hoy la ciudadanía suiza está llamada a decidir sobre cuestiones locales, regionales, nacionales en fechas fijas para realizar 3 o 4 citas al año a las urnas para tratar en cada una de esas jornadas dominicales uno o varios temas a la vez. Bueno, ¿qué es lo que sucede allí? En Colombia ha estado recientemente este debate también de la consulta popular, etcétera. Es que al afianzar un mecanismo de democracia directa de manera regular, pues las personas también comienzan a establecer una relación diferente respecto de las decisiones políticas. Ya no es una institución alejada, ya no es una persona de la política que simplemente busca satisfacer sus intereses, sino es la ciudadanía en el ejercicio de aquello que les convoca en democracia, la decisión sobre temas fundamentales que suceden allí a nivel tanto nacional como a nivel local. Es decir, no existe el miedo a la decisión de la gente, pero también
no existe ese miedo porque las personas ya se han acostumbrado a que existen posiciones distintas y que independientemente de los resultados estamos caminando de manera conjunta en las mismas comunidades políticas y que lo que no se puede resolver en las urnas tampoco se va a resolver en los medios de comunicación o en las redes sociales y muchísimo menos a partir o a través de la fuerza. Claro, es un modelo muy específico y que ha venido siendo construido de manera histórica. Sin embargo, no deja de ser un referente interesante. Por supuesto, el siguiente mecanismo es el de la educación política. Poder señalarle a las personas que esto existe y es real, que la persuasión política es real, que dirigir nuestras decisiones desde las emociones es un fenómeno real que hoy se expande a pasos agigantados. Si al menos somos conscientes de que eso existe, pues podemos traer nuestros mecanismos de pensamiento crítico frente a las informaciones que se nos traen. Eso da un poquito de pereza porque es que no es la inmediatez, no es simplemente quedarme con el titular de una noticia y etcétera, sino tratar de buscar un poco más de información e incluso de contexto. Poder saber que lo que dice una persona son opiniones, mientras que lo que dice otra persona son informaciones o hechos. Poder distinguir a cada momento cómo esos discursos están intentando activar ese nivel emocional para que cada una y cada uno de nosotros tome una decisión o tome una opinión. Por eso yo también estoy aquí hablando sin miedo, sin culillo a lo político. Pero hay mucha otra gente que ya ha hablado de este tema y que sigue hablando de este tema. No es posible pensar lo político sin pensar que tenemos que tener cabida todas y todos en este mismo mundo, así no estemos de acuerdo. Yo defiendo la libertad y defiendo la libertad de decidir qué es lo que usted quiere decidir. Sin embargo, también defiendo la necesidad de poder distinguir entre aquello que es una decisión mediada por el odio y la polarización respecto de una decisión que está legítimamente mediada por sus propios intereses y por su propia racionalidad ética, moral, política, económica o del tipo que quiera. Por eso mi propuesta desde la micropolítica y desde lo cotidiano es que volvamos a poner de moda hablar con la vecina, el vecino, la persona que nos atiende en la tienda, la persona con la que nos encontramos en el transporte público, de camino a nuestros trabajos, pero sobre todo ser conscientes que estamos en permanente interactuando con otras personas, que esas otras personas que tienen unos intereses comunes, no en términos de afinidad, o sea, no en términos de que piensen igual que usted, sino unos intereses comunes les hacen comunidad política. Si usted está estudiando una carrera, su comunidad política será primero la de las y los estudiantes con quienes comparte pues el nivel o el semestre, luego toda la facultad o el programa en el que usted esté estudiando y luego si usted está estudiando ingeniería pues será la comunidad de ingenieras e ingenieros de su país. Eso es una comunidad política y construye una comunidad política y tienen unos intereses en común. Poder comprenderlo de esa forma nos acerca a refinar o a establecer unos mecanismos de diálogo dentro de nuestras comunidades micropolíticas que precisamente nos permiten alejarnos del primer impulso emocional y acercarnos un poco más hacia el entendimiento humano de los distintos puntos de vista. La polarización política es peligrosa. La polarización política sí puede conducir a la guerra. La polarización política no lleva a ningún buen lugar. Eso no solamente lo sabemos quienes estudiamos lo político, saben la gente que estudia historia, las y los economistas. Lo saben nuestras y nuestros abuelos que han vivido contextos de guerra o de violencia y saben muy bien que ese lugar de polarización en algún momento va a llevar al dolor. Mi invitación es a que pensemos lo político no solamente desde lo emocional y que estemos atentas y atentos a esos distintos mecanismos de persuasión que se nos ofrecen en el día a día. Espero que les haya gustado este video. Voy a dejar esta plantilla que les presenté tanto en el Instagram como en la página web.
Les recomiendo que se peguen una pasadita por www.sinculillo.com y nos vemos en otra Sin Culillo a lo político. Es justamente puta.